Buenas noches, chicas. A ver, no sé, mientras esperamos que se conecte la profesora, creo que muchos de ustedes aún, bueno, habrán visto en el grupo, pero no todas de repente me conocen. A ver, ahí está, ¿me ven? Hola, chicas, he venido corriendo, estaba en el instituto. Presentarme, no he tenido la oportunidad, mientras espero a la profesora, voy a aprovechar estos minutitos para comentarles que yo soy Dayana Zarzosa, soy una mentora durante este periodo académico, y comentarles que cualquier cosa, ya saben, por el grupo pueden contactarse conmigo, voy a estar para ayudarlas en cualquier duda que ustedes tengan. Así también, ya se conectó su profesor, ahí está. Así también pueden escribirme, llamarme, de ahí les voy a explicar un poquito de mis horarios para estar también coordinadas, ¿ok? Entonces, buenas noches, profesora Aida. Déjeme la pongo como, ahí está, sí, listo, ahí está. Buenas noches, ¿cómo está? Voy a Qué iniciar su gusto. clase. Muchas gracias. Igualmente, me presento, profesora. Soy la nueva mentora. Cualquier cosa, yo voy a estar acá para apoyarla. Muy bien, qué gusto. Muy buenas noches entonces. Vamos a empezar esta tarde, queridas colegas, queridas alumnas, deseándoles un feliz día porque hoy es el Día Internacional del Docente a nivel mundial. Así es que un feliz día a todas las docentes y a las futuras docentes de nuestro querido Perú. ¿Ya? Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Muy feliz porque están desde muy temprano. Hoy día estamos más puntuales y somos más. Y eso es muy agradable. A ver, vamos a abrir un poquito más la pantalla. Muy bien. ¿Pueden observar el material, chicas? ¿Sí? Sí, ¿Se puede buenas observar? noches. Muy bien. Sí. Buenas noches. ¿Dónde está mi cuadernito auxiliar? Ahora, espera, un ratito para anotar. Vamos anotando las intervenciones. Un ratito, discúlpenme. Muy bien. Primero, agradecer a Dios por este momento que nos ha permitido estar juntas, de podernos escuchar, en algún momento de podernos ver. Agradecer a Dios por la vida y por las cosas buenas y malas, porque de las malas aprendemos grandes lecciones y, y Él nos da la oportunidad de corregirnos, ¿ya? Y a nuestra Madre María de la misma manera. Entonces empezamos esta noche con nuestro curso Literatura y Sociedad en Contextos Diversos. El día de hoy vamos a trabajar el rol de la literatura en el aprendizaje y desarrollo de los niños y en los adolescentes. ¿Recuerdan la semana pasada? Trabajamos sobre la línea del tiempo de la literatura peruana. Entonces vamos a recoger saberes previos. Vamos a escucharlas, vamos a hacer un recordar de lo que vivimos la semana pasada respecto a qué recordamos de nuestra clase anterior. A ver, ¿quién recuerda qué es lo que más le impactó la semana pasada en nuestra clase? No podemos partir de cero, ¿verdad? Vamos a partir de lo que aprendimos, chicas, para que esta actividad sea significativa. Recordando que una actividad significativa es la combinación de saberes previos con los nuevos aprendizajes, se hacen significativos y valederos para resolver problemas futuros, ¿no? Problemas en base a los aprendizajes que hemos logrado. A ver, ¿quién nos dice qué recuerda de la clase anterior? ¿Qué es lo que más le impactó de la línea del tiempo de la literatura peruana? ¿Alguien? ¿Recuerdan la literatura incaica? ¿Quién era el gran maestro en la literatura incaica? ¿Quién transmitía las historias de forma oral? A ver, ¿quién dice? ¿Alguien ha respondido? A ver. Marta, a ver, Martita, ¿qué nos dice Marta?
Miss, buenas noches. Buenas noches, hija. En la época incaica era le decían el amauta. Muy bien, el amauta. El amauta era sinónimo de qué? De maestro, ¿no? Muy bien, de maestro, ¿no? Y él nos transmitía las historias, las leyendas, los mitos de forma oral, porque recuerden que en esa época no había escritura, ¿no? Sí. Entonces ellos tendrían que utilizar la voz, la palabra, para poder transmitir todo lo que ellos tenían como cultura, ¿no? Para que perdure de generación en generación. Luego de la literatura incaica, ¿qué autor les gustó más o les llamó la atención de toda la literatura peruana? A ver, ¿a qué autor prefieren? A ver, chicas, ¿recuerdan? A ver, ¿quién menciona al menos 3 autores de la literatura peruana en toda la época en toda la historia que contamos la semana pasada? 3 autores. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa va 1. José María Arguedas, Miss. Van 2, Nirvana. Falta 1, al menos Ricardo 3. Palma. César Vallejo, Ricardo, Decisiones peruanas. César Vallejo, Ricardo Palma. ¿Alguna obra de Ricardo Palma que recuerden y que hayamos leído? A ver, ¿Al Rincón? ¿Recuerda? Al Rincón quita. Al Rincón quita calzón. Muy bien, chicas. Y así tenemos que dar lectura a lo que hemos ido repasando o pasando en el tiempo, porque simbólicamente es también no es Julio Ramón Ribeiro. Muy bien. ¿Qué obra tiene Julio Ramón Riveros? ¿Quién recuerda? Los gallinazos sin plumas, Los si no me equivoco. gallinazos Gallinazos sin plumas. Muy bien, excelente. Los gallinazos sin plumas. Muy bien. ¿Y quién escribió Los perros hambrientos? Ciro Alegría. Ciro Alegría, excelente. Muy bien, chicas, estamos recordando, ¿ya ven? A ver, ¿quién se puede hacer en 2 líneas, en 2 oraciones, quién puede hacer una rima? ¿Quién puede hacer una pequeña estrofa, mejor dicho, una estrofa de 2 líneas, donde las últimas palabras puedan rimar? Recuerdan que ustedes hicieron esta práctica la semana pasada. A ver, Periquito el bandolero. ¿Quién completa la otra línea? A ver. Se metió en un sombrero. Se metió en un sombrero. El sombrero era de paja. Se metió en una caja. Se metió en una caja. Muy bien. De esa manera ustedes también van a ir practicando otras rimas de acuerdo a la edad que les toque trabajar. ¿Sí, chicas? Muy bien. ¿Ustedes creen que la literatura trasciende en el aprendizaje de los niños? ¿Qué piensan? ¿Creen que la literatura es importante? ¿Tendrá alguna significancia en el aprendizaje de nuestros chicos? Karina, a ver. Sí, Miss. Sí, porque a través de la lectura nosotros transmitimos al niño y el niño también, o sea, a través de la lectura ellos también entienden, ¿no? Qué es lo que ha sucedido con pequeños temas y con imágenes se puede trabajar con los niños, Miss. Muy bien, Karina. Karina tiene una opinión de que sí, pues trascienden el aprendizaje porque nosotros las maestras utilizamos diversos materiales que ayudan que el niño pueda comprender una lectura. Muy bien, Karina. A ver, ¿quién más? A ver, Lisbeth y luego Caroline. A ver, ¿qué opina Lisbeth? Buenas noches, Miss Caroline Lisbeth. Buenas noches. Ah, Caroline, Lisbeth. Muy bien, Caroline. Ya, Bueno, dime, Miss, yo creo que la literatura trasciende mucho en el niño, ya que no solamente le ayuda a comprender a través de las imágenes, sino el niño también imagina, hace sus propias creaciones, le ayudamos bastante a que ellos mismos lleguen a una conclusión con su imaginación, más que todo, que ellos imaginen, por ejemplo,
Si le leemos un cuento, ellos se imaginen a su manera, cómo es el cuento, cómo ellos van conociendo a través de la imaginación, de la literatura, de los cuentos que nosotros compartimos con ellos. Muy bien, Carolyn. Interesante, ¿no? El desarrollo de la imaginación, el desarrollo de su creatividad a través de la lectura de cuentos literarios, ¿no? Muy bien, y los cuentos literarios, recuerden que, a ver, Wendy, recuerden que tiene 3 partes, si no, no se llama cuento. A ver, Wendy. También les ayuda al niño lo que es en el lenguaje también, ¿no? A desarrollar lo que es el lenguaje, lectura, porque está aprendiendo nuevas palabras también, ¿no? También lo que es Muy bien. también el cerebro, el niño comienza también a trabajar un poquito más, a recordar también historias, ¿no? Lo que es la memoria también en los niños, ¿no? Que es muy importante. Muy bien, Wendy. La literatura, la lectura de cualquier bibliografía nos ayuda a incrementar nuestro vocabulario, no solamente en los niños, sino en el adulto. ¿Cuántas palabras nuevas utiliza el adulto para poderse comunicar con sus pares? ¿No? Si no leemos, nuestro vocabulario siempre va a ser reducido. ¿Ya? Muy bien, esos son sus saberes previos, chicas. Las felicito por la apertura que tienen y vamos ahora sí a continuar con nuestra actividad. Muy bien. Muy bien. Miren, chicas, esta pequeña diapositiva, este pequeño texto, mejor dicho, nos dice que pues la literatura es atractiva para los niños y adolescentes, ya que captura su imaginación y toca su corazón, ¿no? Mientras vamos leyendo, vamos imaginando, pero si es una novela, es una historia que causa emociones, va llegando a nuestro corazón estos sentimientos, ¿no? No solamente se queda en la imaginación, sino también trasciende a nuestras emociones. Contar historias es una forma natural y milenaria de involucrar a los niños en el aprendizaje de contenidos académicos y destrezas socioemocionales. El contar historias, por ejemplo, como el cuento, digamos, el cuento de los números que se fueron a pasear, tiene una enseñanza, tiene un contenido. El contenido son los números. O un cuento denominado Las vocales viajaron juntas hacia el mar, también tiene un contenido. O cuando nos cuentan, por ejemplo, las plantas y la naturaleza, también tiene un contenido. ¿Y cuál sería el contenido? El amor a la naturaleza, el cuidado de las plantas. Entonces, toda lectura o toda historia que se le cuenta a un niño tiene un mensaje en su interior. No solamente para contenidos académicos, sino también para poder desarrollar destrezas socioemocionales, como lo vamos a ver más adelante. En sus orígenes era la forma como se entretenía a los niños. La literatura no solo es divertida, sino que les incentiva a aprender de forma significativa y a desarrollar su carácter, valores e inteligencia emocional. Miren cuánto puede hacer en nosotros la literatura. Quizás nosotras en nuestra niñez recordamos alguna lectura en especial que hayamos tenido que leer, ¿no? Ya sea de manera voluntaria o de forma obligatoria en la escuela. Esta lectura, mientras más interesante ha sido para nosotras, ha impactado en nuestras vidas. Es por eso cuando ustedes les pregunto, díganme ustedes 3 autores o una obra que conozcan, ustedes inmediatamente van a su banco de memoria y encuentran, por ejemplo, Los perros hambrientos. Es algo que les causó mucha emoción. ¿Por qué? Porque esta historia trata de dos clases sociales, ¿no? De los más pobres y de los más ricos. Qué indolentes eran los ricos con los pobres. Entonces, esa situación ayuda al ser humano a poder ver la realidad, a poder ver el contexto. Y eso nos llena de emociones y nos llena también de carácter, ¿no? Que no puede haber opresores frente a la gente que sufre más. Entonces, miren cuántas cosas puede hacer la literatura en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a observar este video. Ojalá, creo que no está en Word. Ay, vamos a copiar. Un ratito, van a esperar. Discúlpenme. Discúlpenme, chicas. Entonces vamos a...
vamos a copiar. Un gato, chicas, ya me van a disculpar. Ahorita lo voy a colocar. Ahora sí, chicas, vamos a ver el siguiente video. Vamos a prestar la atención debida y luego vamos a hacer las preguntas del caso, ¿ya? ¿Se puede observar y se puede escuchar? ¿Sí? Sí, Muy bien, vamos a escuchar entonces. Ya, un ratito, un ratito. ¿Se escucha, chicas? ¿Se puede escuchar? Sí, Miss, sí. Ahora sí, Escucha, Miss. ya. Ahora sí, ya. No se escucha. No se escucha, No se escucha, Miss. El video no se escucha, Miss. No Sí, puede Miss, buenas ser. noches. Buenas noches, ¿cómo está? A ver qué pasó aquí. No le escuchamos, Miss. ¿Nada? Nada, Miss, solamente se ve el video, Ya, pero no vamos se a salir escucha nada de de este audio. lugar. Miss Ida, si no, Sí. pásame el link del video y yo lo transmito si desea. Tiene que poner compartir audio para que le salga el video. He puesto compartir audio, pero algo ha pasado. Ya, bueno, vamos a pasarle a la señorita. Vamos a pasarle a Dayana para que nos ayude a colocar el audio. Un ratito, discúlpenme. No puedo pegar. Pasó. Ay, no puede ser. Señorita Dayana, yo le paso el PPT y usted va a encontrar en el PPT el link. ¿Está bien? ¿Me podría ayudar? ¿Tiene el video abierto en el buscador? O sea, en lo que Sí. antes nos estaba mostrando y de ahí saque el link. Sí, sino que ya lo anulé ya.
Un ratito. Ya sí, envíamelo, no se preocupe. Ya, hija, ya. Ay, qué raro, no quiere pegar. Ay, tiempo perdido, qué cólera. La próxima tengo que ver esto. Disculpe. Envíeme su PPT y yo lo hago. Sí, Si no, eso es lo que estoy haciendo. Sí, eso voy a hacer ahorita. si tiene el nombre del video, lo puedo buscar rápido. Sí. Sí, hija, sí. Ya, hija, ahí está. Ahí te mandé el PPT. Está en la segunda diapositiva. Profe, no me sale. Ya, Ok, hija. ahora lo abro. Entonces yo voy a dejar de compartir. Ahora sí se ve. Gracias, Miss. Ya, muy bien. ¿Lo pude encontrar, señorita Dayana? Sí, ya que lo estoy cargando. A ver, un momentito. Ay, muy bien, gracias. Bueno, mientras va cargando el video, chicas, este videito que yo les quería mostrar tiene relación con la enseñanza de las emociones. A ver, vamos a observar el video. Muy bien. Igual no se escucha el audio. No se escucha, a ver, déjeme un... Ahora sí, hija. La isla de las emociones, la montaña triste. Matu regresó a las montañas. Sentía mucha emoción de entrar a una de ellas. Observó a todas las montañas. Pero algo estaba pasando en la montaña azul. Así que entró en ella. Estando en la montaña, vio muchas gotitas de colores. Probó una y comenzó a cambiar de color. Brincó hacia un charquito y comenzó a recordar cuando sus amiguitos no lo eligieron para jugar. Brincó a otro charquito y recordó cuando perdió su juguete favorito. Brincó a otro charquito y recordó cuando se rompió su color favorito. Encontró otro charquito y brincó en él. Recordó cuando jugaba con su perrito Toti, pero ahora está en el cielo. Matu encontró otro charquito. Brincó hacia él y recordó cuando se cambió de casa y dejó a sus amiguitos.
Matu se dio cuenta que en esos momentos se sintió triste. Saliendo de la cueva, Matu aceptó la tristeza. Y de regreso a casa, lanzó las gotitas al cielo. Si te gustó el cuento, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Ahí no- Listo, su audio está apagado. Muy bien. Disculpen esta noche, no sé qué pasó con mi máquina, que no quiere agarrar el audio. De verdad. Bueno, respecto a lo que han observado, chicas, al video observado, vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué destrezas emocionales enseña este cuento que ustedes han escuchado? Miss, buenas noches. Buenas noches, Rosita. A ver, ¿qué es lo que le enseña este cuento respecto a las emociones? Un poco que he podido observar, Miss, es de que nos enseña a quizás controlar nuestras emociones o también a sentir las emociones que tenemos, ¿no? Un poco así lo he entendido yo. Ujú, muy bien. ¿Alguien más quisiera hablarnos respecto a lo que he escuchado? A ver, Wendy. Señorita, bueno, y vemos en el video, ¿no? Que el niño, a pasar de tiempo, igual tenía en su mente lo que le había pasado, ¿no? Momentos tristes, alegres, ¿no? Recordaba con el tiempo, ¿no? Todo lo que había vivido. Muy bien. Y podríamos decir que este pequeño cuento es, que es de audición y porque lo hemos visto y lo hemos escuchado, ¿podría llamarse cuento literario? Sí, Miss. ¿Por qué le podríamos llamar cuento literario, chicas? A ver. ¿Por qué le podríamos Porque decir está narrando. ¿por qué? Miss. Porque está narrando. ¿Por qué Hecho de está estar narrando. El hecho de estar narrando. A ver, Pilar, Nancy, ¿qué opina? Porque está hablando de las emociones, Miss. Ya, porque esta historia es un cuento literario, quizás no escrito, sino que está provisto de audio y de imagen. Pero finalmente es literatura, porque es parte de las expresiones que tiene el ser humano y lo transmite hacia los demás, ¿verdad? Y tiene su inicio, tiene su desarrollo y tiene su final. En este audio, en este cuento, nuestra querida amiga Yani nos quiere seguro comentar algo. A ver, Yani. Buenas noches. Buenas noches. Se trata de una historia, ¿no? O sea, de las emociones. Muy bien. Pero ¿qué emoción nos muestra? Bueno, ¿Qué en el emoción video, te recuerda? en el video que ahorita hemos visto, es donde estamos sintiendo todas las emociones, ¿no? Y que nosotros, por ejemplo, podemos sacarlo de repente cuando de repente estamos recordando lo que hemos vivido anteriormente, ¿no? Que nos haya sucedido, entonces no tenerlo ahí, ¿no? Sino de repente ¿cómo le puedo explicar? Más que nada sacarlo, no tenerlos o sea, retenidos en nosotros mismos. Podría ser. Exacto, Yani. Claro, es la interpretación de Yani y alguien más que puede interpretar como Yani o tengo una interpretación diferente, a ver. Muy bien. Esta es para mí parecer, porque cada una de nosotros va a tener una interpretación diferente, pero finalmente todas llegamos a la conclusión que nos está enseñando sobre la emoción de la tristeza, ¿no? Que debemos reconocer en nuestra vida que tenemos tristezas en diferentes etapas de nuestras vidas y con diferentes situaciones. Pero esta montañita a la que él ingresa es una montañita donde solamente él encuentra las emociones de la tristeza, pero él no se queda atrapado en esta montaña. Finalmente, él sale de esa montaña
y reconoce que tuvo una época de tristeza, pero que es necesario vivir otras emociones. Muchos de nosotros decimos somos felices, pero cada uno de ustedes dentro de sus almas tiene emociones tristes, que muchas veces las tapamos con caretas de alegría, ¿verdad? Entonces, este cuento literario, conforme nos dice la literatura que hemos leído anteriormente, la que está antes, hacia arriba, nos dice pues que la literatura nos ayuda a desarrollar destrezas socioemocionales, destrezas emocionales. ¿Quién cuando no lee la obra Masa de César Vallejo se emociona? ¿No? Ve el sufrimiento del hombre. Y esas emociones nos hacen más fuertes, nos hacen reconocer mejor la vida. Entonces, de la misma manera, la historia de las emociones nos ayuda a reconocer las emociones que tenemos dentro, pero que no nos debe atar, que no nos debe sumergir en esa emoción triste, sino salir de ella. Querida Dayana, disculpe usted, señorita, ¿podría mostrarnos el siguiente videíto? Sí, claro, Miss, ahorita lo proyecto. Por favor. Yo dejo de compartir. A ver. Hola, hola niños y niñas. Hoy narraremos el cuento El oso viajero. Érase una vez un oso de nombre Lolo, al que le gustaba mucho viajar, conocer lugares diferentes y vivir experiencias conociendo nuevos amigos. Una tarde decidió viajar al Cusco, ya que había escuchado hablar mucho sobre Machu Picchu y quería conocerlo. Cogió su maleta y enrumbó su viaje. Al llegar se encontró con una amiga. Su nombre era Ana la Llama. Ella le regaló un chullo peruano para que siempre recuerde el Perú. Ana la Llama se ofreció a acompañarlo para conocer Machu Picchu juntos. Conocieron las ruinas, hechas de piedras de diferentes tamaños. También observaron el Intihuatana, un reloj solar de los incas. Admiraron el paisaje y hablaron sobre la belleza de los andenes. Oso Lolo le agradeció a su nueva amiga por ayudarlo a conocer la belleza de Machu Picchu y prometió regresar. Al llegar a casa, Oso Lolo estaba feliz de haber conocido un lugar tan maravilloso como el Cusco y a su nueva amiga Ana la Llama. Y así termina nuestro cuento. Adiós. Gracias, señorita Dayana. Muy bien. Respecto a esta a este segundo cuento que hemos escuchado todas y hemos observado, ¿qué contenidos podrían aprender los niños con lo que han observado, chicas? A ver, Ruth. Nancy. Buenas noches, Miss. Buenas noches, ¿cómo estás, bueno, Nancy?
Bueno, según el cuento, creo que los niños aprenderían lo hermoso que es nuestro Perú, como en el cuento se muestra Machu Picchu, y también lo importante de hacer amigos. Muy bien. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra idea? Hay 6 participantes levantando la manito. A ver. Yo, Miss. A ver, Doris. Buenas noches. Lo que yo veo en el cuentito es el tema de la amistad. Esto, cuando Oso conoce a la llama al toque le ofrece su amistad al oso Lolo, ¿no? Le ofrece conocer los lugares, incluso le regala un chullo de Perú para que pueda recordar cómo es en Perú y todo eso, ¿no? Gracias. Muy bien, Doris. ¿Alguien más? Maestra, yo. A ver, Natalie. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañeras. Bueno, Buenas en el noches. siguiente video que yo he podido observar es que los niños pueden aprender, como viendo el paisaje, conversando con la llama, porque la llama le está haciendo un guía, le está explicando, profesora, cómo es el territorio peruano, y así le puede estar explicando del Chuyo, sus platos típicos, todo lo que se basa en Machu Picchu, y los niños pueden así aprender también. Gracias. Recorriendo. Muy bien, Natalie. ¿Alguien más? Nos dejamos ahí, a ver. Buenas noches. Hola, Nancy. Los niños pueden captar de eso, ¿no es cierto? Mí sería los maravillas, ¿no? Lo que va a Cusco, que es importante, ¿no? Muy bien. Entonces, Miss, muy bien, a ver. buenas noches. Hola, Miss, buenas Sarita. noches. Compañeras, buenas Sara. noches. Al respecto del video, del cuento que nos ha donado, ¿no? Es muy importante, y también es, al escuchar, los niños se imaginan, ¿no? O sea, con la imaginación llegan al mismo sitio. Hasta en mi persona, ¿no? Me estoy imaginando en el cuento, y con la imaginación todo lo vivimos, todo lo que en el cuento cuentan. Entonces, creo que les lleva a los niños a la imaginación, y con eso ya desarrollan otro tipo de aprendizaje también, Miss. Eso sería mi opinión. Muy bien, Sarita. Excelente. Miren, chicas, los 2 cuentos que hemos observado responden a que el hombre se nutre de lo que lee, de lo que escucha y de lo que ve. Por ejemplo, en el cuento anterior conocimos mucho sobre las emociones, pero en el cuento siguiente nosotros nos hemos llevado contenidos de aprendizaje. Por ejemplo, ¿dónde queda el Cusco? ¿Qué hay en el Cusco? ¿Qué son andenes? ¿Qué son los chullos? ¿No? Y qué tan hermoso es este lugar. Entonces, los cuentos literarios tienen diferentes formas de llegar al ser humano, a la persona, ¿no? Desde un aprendizaje hasta un entretenimiento. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan algún cuento que les haya entretenido mucho? ¿Que sea de entretenimiento puro? Caperucita Roja, Miss. La Caperucita Roja, muy bien, nos entretiene, ¿no? No tiene contenido alguno, pero sí tiene una enseñanza, ¿verdad? De la obediencia. Pero finalmente es un cuento que nos entretiene, y es un cuento con personajes muy animados. Entonces, hay diferentes cuentos literarios que ayudan al ser humano a desarrollar su creatividad, a desarrollar contenidos, a desarrollar valores, a desarrollar carácter, temperamento, ¿ya? Entonces vamos a pasar al siguiente material, y vamos a ver, por ejemplo, acá. Vamos a leer Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Quién nos ayuda a leer este cuento de entretenimiento? A ver. Yo lo leo, Miss. A ver, Nancita Mechán. Blancanieves y los 7 enanitos. Una reina muy bella siente envidia de su hijastra Blancanieves cuando su espejo mágico le dice que al crecer Blancanieves ha pasado a ser la más bella del reino, y ordena a un soldado que la mate. El soldado se apiada y la deja libre en el bosque, donde encuentra un cobijo en una pequeña casita habitada por 7 enanitos. Ella se queda a vivir con ellos a cambio de ayudarles limpiando y cocinando.
pero la madrastra se entera que el espejo de que sigue viva. Pero la madrastra se entera por el espejo de que sigue viva y prepara una manzana envenenada que le da a probar haciéndose pasar por una anciana vendedora. Entonces Blancanieves cae muerta y los enanitos la encierran en un ataúd de cristal. Un príncipe que pasaba por ahí se enamora al verla tan bella y les pide que se la den. En una sacudida del ataúd, Blancanieve expulsa el trozo de manzana de su garganta y revive, enamorándose del príncipe con quien se casa. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Muy bien, chicas, al haber escuchado a nuestra colega, la lectura, ha hecho lectura de este cuento, ¿qué emociones les han traído? ¿Qué emoción les ha traído la madrastra? La madrastra, profesora, nos ha traído una emoción de temor, miedo. Muy bien, y algunos de cólera, ¿no? De fastidio, qué mala, ¿verdad? ¿Y qué sensación les ha traído el personaje de Blancanieves? Lástima y pena, Tristeza. profesora. Tristeza, lástima. Cólera, mis. Cólera también, ¿por qué? ¿Por qué te ha dado cólera a Blancanieves? A ver. Porque era muy ingenua. Podría ser, ¿no? No siempre tengo que estar de acuerdo con todas mis compañeras. ¿Y qué les ha parecido ese príncipe que apareció al final? Muy amable, maestra. Muy amable. Todos se imaginaron inmediatamente, solamente leyendo príncipe en nuestra mentecita, ya va un chico alto, delgado, guapo, en su caballo. Entonces, mira, como decían ustedes mismas, ¿no? Que la lectura nos transporta a imaginarnos personajes y situaciones como si los estuviéramos viviendo nosotros mismos. Entonces, la literatura también pues nos provee de eso, de personajes y eventos con los cuales los niños y los jóvenes pueden identificarse. Por ejemplo, yo me identifico mucho con los enanos, no con Blancanieves, ni con la madrastra, ni con el príncipe, sino con los enanos. ¿Por qué? Porque los enanos son seres muy pequeños que a pesar de su estatura ayudan a la señorita, ¿no? La ayudan y la cuidan. Entonces me identifico con ellos. Me imagino que ustedes también se identifican con alguno de estos personajes. Entonces, además las historias estimulan a los niños y adolescentes a percibir cómo otros miran y sienten lo que pasa a su alrededor. Al utilizar la literatura se puede trabajar con los niños el manejo de sus emociones, el control de la ira y la impulsividad y por lo tanto prevenir la agresividad, ¿verdad? Si yo le cuento al niño y le digo, están en un momento gritando en el salón, corren por acá, corren por allá y ustedes no saben cómo controlarlos. Entonces ustedes gritan más que ellos y le dicen, no griten, pero ustedes son los que gritan primero. Entonces, ahí hay una competencia. ¿Quién grita más? ¿Los niños o la maestra? Pero si la maestra utiliza estrategias como la lectura de un cuento o con solamente ver un cuento, los niños inmediatamente se transportan a ese lugar y se transportan a la calma, ¿verdad? Ahora, para desarrollar un cuento tampoco la maestra no va a hablar en un solo tono de voz, tiene que utilizar alturas de voz. Tiene que tratar de imitar al menos el tono de voz del personaje al cual le corresponde en la lectura. Además de, si no solamente quiere leer y quiere desarrollar una lectura con imágenes, tiene que hacer un buen pictograma para que el niño pueda escuchar y pueda ser captada la idea que la maestra quiere entregar. Entonces la lectura nos ayuda a ese momento de calma que necesitan los niños en el aula, a ese momento de entretenimiento que ellos necesitan por su edad, a ese momento de movimiento. No solamente la maestra lee, y los niños escuchan. Los niños finalmente, después de una lectura de cuentos, los podemos invitar
a dramatizar. ¿Con qué personaje te identificas más? ¿Quién quisiera ser el enanito? ¿Quién quisiera ser Blancanieves? ¿Cuántos príncipes podrían haber? Quizás el cuento te dice uno, pero ellos quisieran desarrollar 4 o 5 príncipes. ¿Y cuál sería lo malo? Ninguno, porque es parte de su imaginación. Ellos solos van a decir qué va a ser cada príncipe. Entonces la maestra tiene que utilizar el cuento, la estrategia del Miss, cuento. no, disculpe, no logro escucharle. Creo que se ha bajado el volumen de su equipo. Es que es mi equipo, Miss, por favor, a A ver, ver, ¿me escuchan verifique. todas o solamente es nuestra Sí, coleguita? sí se le Sí, escucha, Miss, sí sí se se le escucha. escucha. Se escucha bien, Ay, Miss. preciosas, es tu equipo entonces, hija. Entonces, Ya, como les Miss, gracias. contaba, ya hija, como les contaba, entonces voy a levantar un poco más la voz. Como les contaba, entonces la maestra tiene que utilizar diversas estrategias para poder desarrollar el cuento en los niños. Ahora, la maestra no solamente cuenta, no solamente lee, lee y lee. Durante la lectura se detiene, por ejemplo, y le dice, ¿no? Una reina muy bella siente envidia de su hijastra Blancanieves cuando su espejo mágico le dice que al crecer Blancanieves ha pasado a ser la más bella del reino. Me detengo ahí. ¿Por qué habrá sido la más bella del reino Blancanieves? ¿Qué creen que pasará con Blancanieves ahora que ella es bella? Entonces le dejo en suspenso al niño. Y el niño responde sus posibles respuestas. Muy bien, chicos, después de sus respuestas seguimos con nuestro cuento. Entonces el soldado se apiada y la deja libre en el bosque, donde encuentra cobijo en una pequeña casita habitada por 7 enanitos. Dios, chicos, ¿eran cuántos enanitos? 7, Miss. ¿Qué pasaría si fueran 10 enanitos? ¿Creen que los enanitos también vivirán dentro de una casa pequeña o una casa grande? Con estas preguntas, ¿qué hago? Estoy ayudando a que el niño imagine la secuencia de lo que sigue. Cree una situación nueva. Y cuando yo le lea lo real de la lectura, el niño va a decir, uy, ¿era así? Miss, yo dije, ¿se acuerda que yo lo dije? Miss, no. Podría haber sido de otra manera. Entonces, no solamente es que la maestra lea la lectura de corrido, sino en el intermedio de la lectura desarrolle preguntas que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo del niño, chicas. De la misma manera son con láminas. Ustedes llevan 3 láminas. La primera imagen colocan a Blancanieves y los 7 enanos. La segunda imagen, los enanos están dentro de la casa con ella, y la tercera imagen, el príncipe dando, no sé, una flor a Blancanieves. Y le digo yo, ¿qué observamos en esta imagen? ¿Cuál creen que es el título de la historia? ¿Por qué habrán enanitos alrededor de esa niña? Y cuenta ella y en la siguiente dice, chicos, ¿y qué creen que continúe en la siguiente lámina? Y cuando ustedes le muestran, dicen, ay, no era así. Oh, Miss, sí era, ¿ya ves, Miss? Entonces, ayudamos a que el niño desarrolle su pensamiento crítico, aumente su vocabulario, se identifique con un personaje, se identifique dentro de la situación o del contexto donde está desarrollándose el cuento, chicas. Entonces, qué importante es la literatura en el desarrollo de los aprendizajes de nuestros niños. Ustedes están en el tercer ciclo, ya me imagino que en este ciclo creo que van a llevar una ayudantía, pero de observación. Entonces, cuando ustedes vayan a clases, o vayan a esa institución que ustedes elijan y busquen y conversen con el director y se puedan presentar y luego él les dé una fecha para la observación, ustedes tienen que observar cómo la maestra desarrolla la actividad, cómo desarrolla el cuento, cómo desarrolla la actividad motriz y tienen que tratar de escribir, de anotar esa observación, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con la actividad con la siguiente lámina. Entonces, no solamente, vamos a levantar aquí no solamente hay cuentos que nos ayudan a identificarnos con los personajes, sino que también hay historias que nos ayudan a resolver conflictos, como por ejemplo esta lectura. A ver, ¿se puede apreciar? ¿Sí? ¿Quién quisiera leer? ¿Podrá leer o yo lo leo? A ver, yo creo que lo voy a leer, ¿no? Porque está muy chiquita. Perdón.
es la historia de los 3 capitanes del barco. ¿Ya? ¿Les leo o alguien quisiera leer? ¿O van a tener dificultad? Yo sí lo puedo leer, Miss. A ver, hija, por favor, te invito a la lectura entonces. Ya dice Ay, los Dios, 3. perdón, hijita, perdón. Se me fue la máquina. Ya, ahora sí, vamos. Cuento. Los 3 capitanes del barco. Ahora sí. Cuenta para aprender a solucionar problemas, a darse cuenta de que con esfuerzo se superan dificultades y comprender el valor al trabajo en equipo. Es una casita de color verde. Vivían 3 pequeños niños. Los 3 hermanos se llevaban muy bien y eran muy buenos, aunque bastante traviesos. Un día sus abuelos les regalaron un gran barco de juguete que a los 3 chicos les gusta mucho. Estaban deseando llenar la bañera de agua y jugar con el barco, hacer navegar como si estuvieran surcando las aguas de un gran océano viviendo emocionantes aventuras. Al día siguiente, cuando llegaron del cole y terminaron sus deberes, los 3 hermanos llenaron la bañera, pero cuando colocaron el barco sobre el agua, observaron perplejos cómo el barco se hundía y no flotaba sobre el agua. Rápidamente sacaron la embarcación de la bañera, no querían que el agua llegara a su interior y estropeara así su gran barco. Entonces se dieron cuenta de que su barco tenía un agujero en la parte inferior. Ninguno de los 3 había visto este agujero el día anterior y tampoco sabía ninguno de los 3 cómo se había roto su barco de juguete. Pero ya no les servía para jugar en la bañera. Fuera del agua, el barco no podía vivir emocionantes aventuras surcando grandes mares. Yo no quiero jugar con este trasto roto, dijo el hermano mediano. Pues yo tampoco, dijo el pequeño. Si no podemos hacerle navegar, qué aburrimiento. El hermano mayor se quedó con el barco. Él quería surcar grandes mares y océanos con sus hermanos. Vivir emocionantes aventuras, vencer a las tormentas y escapar de barcos piratas. Ser los 3 capitanes del mejor y más rápido barco de todos los mares. Pero, ¿cómo podía hacerlo con un barco que se hundía? Cogió el teléfono y llamó a sus abuelos para explicarles que el barco estaba roto. Tendría que cambiarlo por otro que no se hundiera. Sus abuelos les dijeron lo siguiente. El barco no está roto. Es así. Está preparado para comenzar con una aventura. Vuestra primera gran aventura es hacer navegar el barco. Ya ves. Muy bien, hija. ¿Qué hemos entendido de la lectura? A ver, ¿quién de ustedes podría participar? Nuestra amiguita nos ha dado una bonita lectura. ¿Quién quisiera ahora participar y decirnos qué se entendió de ella? ¿Cuántos hermanos eran? 3, Miss. 3 hermanos. ¿Qué hacían los 3 hermanos? Ya, vamos a hacer preguntas literales. ¿Dónde estaban los hermanos? En una casita de color verde. ¿Y qué tenían? ¿Qué habían preparado? Un barco que le había regalado a sus abuelos. Muy bien. ¿Y dónde jugaban con esos barcos? En la bañera. En la bañera. La bañera. ¿Qué sucedió con esos barquitos? Se hundió. Empezaron a hundir. Se hundió porque ellos creyeron que tenía un hueco. ¿A quién llamaron? Al abuelo, a los abuelos. A los abuelos. Muy bien. ¿Qué dijeron los abuelos? Que el barco estaba bien. Que el barco estaba bien. Para empezar. Estaba preparado para una aventura. Muy bien. Hasta ahí son preguntas literales, fácil de responder. Todas tenemos carita feliz. ¿Qué hubiese sucedido si los 2 niños eran 3 hermanos? ¿Qué hubiese sucedido si
el hermano mayor no llamaba al abuelo por el problema del barco? Habrían seguido pensando que el barco no servía y tal vez hubieran tirado. Se hubieran dado por vencidos. Se hubieran dado por vencidos, muy bien. No hubieran sabido cómo resolver el problema, profesora. No hubieran sabido cómo resolver el problema. ¿Qué hubiese pasado si el hermano mayor no encontraba el teléfono para llamar al abuelo? ¿Qué hubiera hecho? Miss, ya no sabrían qué hacer con el barco, Miss. Miren, tendrían que esperar los hermanos a que lleguen sus abuelos y ahí recién de repente comentarles de lo que ha sucedido. Ajá, muy bien. Entonces, estas son preguntas inferenciales. Ya, muy bien. ¿Les gustó la historia? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por Porque qué les Miss nos gustó la... cuenta, porque Sí, nos Miss. cuenta ¿Ya? para aprender a solucionar problemas, ¿no? Como dice ahí en el cuento, a darse cuenta que con esfuerzo y se superan las dificultades. Muy bien. ¿A alguien que no le haya gustado el cuento? ¿A ninguna? Muy bien. De la misma manera se trabaja con los niños. Preguntas literales, o sea, preguntas explícitas, lo que se encuentra al momento de observar nada más la lectura. Preguntas implícitas o inferenciales. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sucedido? Y las preguntas criteriales. ¿Te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Te gustó la actitud del hermano mayor? ¿Por qué no te gustó? ¿No? Son preguntas de opiniones. Entonces, este pequeño cuento literario nos narra, pues, esa actitud que tiene el ser humano para resolver situaciones difíciles en la vida. Situaciones que muchas veces no las podemos resolver y se nos complica y nos hacemos un mundo y creamos más violencia, creamos más situaciones difíciles para nuestra vida. Entonces, la literatura también entonces nos permite esa situación, nos permite mejorar nuestras situaciones de vida, nuestra calidad de vida resolviendo problemas. El rol de la literatura en el aprendizaje y el desarrollo de los niños y adolescentes, similares a los nuestros, nos ofrece la oportunidad de conocer y generar nuestras propias alternativas de resolver conflictos. Uy, tengo un conflicto y me recuerdo del libro que leí. Ay, no, qué difícil. No es muy difícil de resolver, digo yo. Si lo he leído tantas veces, he visto los consejos que me dan, ¿por qué no lo puedo resolver? Los niños que han vivido situaciones conflictivas o que han experimentado dificultades emocionales, sociales o conductuales pueden beneficiarse al escuchar historias en las que los personajes están pasando por situaciones similares a él, ¿no? Por ejemplo, me decía una maestra, Miss, Javier es recontra inquieto, recontra travieso, muy agresivo, le mete el dedito al ojo del compañerito. ¿Qué hacemos? ¿Lo castigamos sin lonchera? ¿Lo dejamos sin recreo? No va a resultar, porque la violencia genera más violencia. Tú te entercas, el niño se enterca y es peor. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Una de las estrategias es buscar una historia similar a la de Javier sin decir que es Javier, colocando otro nombre o colocando un personaje como un animalito, donde el niño pueda reflejarse, sus actitudes se pueda reflejar con el personaje que la maestra está leyendo, con el fin que él se identifique e identifique los problemas que está causando o cómo se está comportando. Entonces, la literatura pues también ayuda a esta situación, chicas, ¿ya? Entonces, vamos a seguir y vamos a ver. La identificación con los personajes propicia una mayor conciencia de que existen formas positivas de manejar las situaciones conflictivas. Además, incentiva la autoevaluación de actitudes y comportamientos. La literatura infantil permite además implicar a los niños en la situación, en la asunción de roles, dándoles la oportunidad de tomar la perspectiva del otro y volverse consciente del impacto que tiene su comportamiento en los demás. Eso es lo que le decían antes, ¿no? Cuando nosotros nos centramos en una lectura y esta lectura se parece a mi historia y digo, ¡ah! Es igualita a mí, ay, de la misma manera me comporto yo.
Ay, mira, y igualito, tira las cosas, igualito los hago yo. Yo me identifico con la lectura y finalmente al verme en ese espejo, trato de mejorar, trato de decir, no, no me puedo comportar como en la lectura. Mejor trato de buscar otro tipo de solución donde me pueda sentir mejor y haga sentir mejor a los demás. Entonces, chicas, qué interesante es la lectura de diversos tipos que nos ayudan a mejorar nuestra vida, ayuda a mejorar la vida de los demás, ayuda a mejorar nuestro contexto. Entonces, yo ahorita les quisiera preguntar alguna lectura que les haya causado a ustedes un cambio rotundo o un cambio al menos significativo en sus vidas. A ver, piensen en estos momentos, cierren sus ojos, recuerden qué lectura les ha ayudado a mejorar como personas, a mejorar como estudiantes, a mejorar como hijas, como madres. A ver, pensemos. ¿Alguien que quiera compartir? Mis buenas noches. Buenas noches, Juárez. Juárez, ¿verdad? Sí. A ver, Mira, yo hija. tuve la oportunidad de leer la obra de Mi planta naranja Lima. Ay, qué bonita. Es una obra de mucha superación, de ver cómo un niño pasó por tantas cosas, o sea, tantas cosas que un niño no debe pasar, ¿no? Era tan pobre que pasó muchas necesidades, pero a pesar de todo eso, logró superarse. Y me marcó mucho leer esa historia, ver que a pesar de todas las dificultades, el niño pudo lograrlo. Y como nosotros que tenemos a veces alguna oportunidad un poco mejor, eh, debemos de luchar pues como el niño y salir adelante. Me marcó Muy bastante esa bien. obra literaria de Y superación. te ayudó a cambiar en algo también tu vida, ¿no? Claro, a mirarla desde otra perspectiva. Exacto, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que compartir como su compañerita? A ver, ¿quién recuerda alguna lectura que le haya causado muchas emociones y que tuvo un significado grato en su vida para decir, bueno, voy a cambiar la historia de mi vida y voy a tratar de mejorar de esta forma? ¿Alguien? Buenas noches, soy Elizabeth. A ver, Elizabeth. Sí, ¿no? Las obras o los libros que uno lee también marcan bastante en nuestra vida personal. Sobre todo, ¿no? Yo, por ejemplo, leí El liderazgo, que me gustó bastante, ¿no? Y me impactó también, ¿no? En el tiempo, pues, que uno es joven, ¿no? Vivimos el momento, como se dice, ¿no? Y no pensamos de repente positivamente porque los amigos y las amigas, ¿no? Entonces, un día, pues, me obsequiaron un libro. Yo lo leí, bueno, me gusta leer, y de verdad que me enfoqué bastante porque dije, no, no, acá yo tengo que darme un yo para mí, ¿no? Y decir yo puedo, yo crezco y nada, porque a veces siempre cuando uno quiere hacer algo, siempre hay egoísmo, ¿no? No, mejor no lo hagas, ¿no? Mejor no hagas esto. Incluso yo me acuerdo que yo me deprimí bastante cuando no pude terminar mi carrera de educación inicial, cuando ya yo ingresé a la San Marcos y luego por accidentes de la vida, ¿no? Me quemé y bueno, no pude ya terminar mi carrera ahí. Y ese libro me ayudó un montón, ¿no? Porque yo dije, bueno, ya me sentí frustrada, ¿no? Me he esforzado esto, lo otro, para yo ingresar y nada, ¿no? Entonces, y vi que la vida no era así como uno lo toma, ¿no? De esa manera. Entonces dije, no, yo puedo, yo no puedo frustrarme por esas cosas, yo tengo que seguir adelante y tengo que lograr una meta de ser profesional, ¿no? Y hoy en día lo estoy haciendo, ¿no? Y a pesar de las circunstancias. Muy bien. Eso aprendí del Muy bien, liderazgo. Elizabeth. Te Sí, gracias. felicito y te voy a contar algo de manera muy confidente a todas. De la misma manera, yo tengo un familiar muy, muy cercano que como tú estuvo estudiando una carrera muy difícil
ya imagínense cuál. Y entonces, por azares de la vida se enfermó y tuvo que dejar inconclusa esta carrera. Pero llegaron a sus manos unas lecturas de cómo mejorar la vida a través del yoga. Y cómo mejorar la vida a través del buen sueño. O sea, muchas veces dormimos mal, no educamos nuestro sueño. Entonces, estas lecturas le ayudó nuevamente a querer superar esta situación difícil y tratar de volver a lo que dejó. Entonces, es casi la misma situación, Elizabeth, que viviste. Qué bueno que hayas superado y qué bueno que la literatura haya sido parte de esta superación. Entonces, si tú misma eres testimonio vivo que la literatura nos ayuda a mejorar, a calmar, a hacernos sentir bien, a hacernos sentir mejor en nuestras vidas, les invitamos a leer. Invitamos a buscar la literatura que más les guste. En estos tiempos, para la carrera que ustedes llevan de nivel inicial, ustedes tienen que tener literatura que las haga sentir más sensibles ante la situación de un niño, ¿no? Literatura como, por ejemplo, el de las emociones, literatura infantil, literatura del juego, literatura sobre la psicomotricidad de los niños, etc. de temas que las van a ayudar en su formación profesional también y en su formación personal. Y la Biblia también es una gran obra literaria. Una gran obra literaria que tiene muchos libros, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, donde hay historias valiosas que nos ayudan a sentirnos mejor. Cuando uno se sienta mal, se sienta triste, coger este libro tan hermoso y coger la parte que más me gusta o el libro que más me gusta de toda la Biblia. Me hace sentir muy bien. Y rápidamente nos cambia de actitud, ¿sí o no? Para las que somos creyentes, ¿no? Nos cambia de actitud y nos anima a seguir, porque es un libro valiosísimo para nuestra vida. Entonces, chicas, muy bien, Elizabeth, gracias por tu testimonio. Entonces, también la literatura ayuda a las relaciones interpersonales. La importancia de desarrollar comportamientos prosociales en los niños y adolescentes es esencial, a través de los relatos de los cuentos y sus ilustraciones que evocan sentimientos de empatía. Los profesores y padres podemos estimular a los niños a reflexionar acerca de su importancia, así como las formas en las que podemos sentir cercanía hacia los demás, mientras yo más leo literatura que ayuden a mejorar mis emociones, que ayuden a mejorar mi persona, voy a ser más empática frente al resto. Voy a poder sentir el dolor del resto. Voy a poder sentir la necesidad que tiene el otro. Pero si yo soy una persona frívola, que solamente trabaja y que muy poco le importa llenarse espiritualmente, llenarse de conocimientos, llenarse de sensaciones y emociones que necesita mi otro par, o sea, otras personas, no voy a poder ser empática. Por ejemplo, nuestra coleguita que decía que había leído Naranja Planta, la obra literaria sobre este niño que a pesar de las necesidades, de las adversidades, logró salir adelante. Con esta lectura, ella es más empática frente a los niños, frente a otras personas que sufren necesidades. Por ejemplo, Elizabeth, que sufrió esta quemadura, que ahora está forjándose nuevamente dentro de su carrera inicial, ella es más empática aún, porque ha tenido el problema y encima ha leído. ¿Cómo no va a ser más empática frente a la necesidad de los demás? Entonces, los niños pueden ponerse en los zapatos de los personajes y por lo tanto tomar la perspectiva del otro y desarrollar empatía. La literatura les da la oportunidad de reflexionar acerca de cómo se sienten los personajes en la historia y estimular a desarrollarles el sentimiento amoroso por el otro. Por ejemplo, cuando leemos El Patito Feo, ustedes están leyendo El Patito Feo y dicen, y el patito lloró porque nadie lo quería, porque era feo. ¿El niño cómo se siente? ¿Alegre? ¿Cuál es el rostro del niño? Si ustedes se imaginan. El rostro del niño es casi lloroso, ¿verdad? Triste, ¿no? Se pone en la situación del patito feo. Se pone en el zapatito del patito feo. Y cuando dice, pero
pero el patito no se dio cuenta que iba creciendo y un día se miró en la laguna y se vio hecho un hermoso cisne. ¡Ay! El niño también se alegra. Y se alegra de la situación de triunfo del patito, porque ya no es patito, sino es un cisne, y se siente feliz como si fuese el personaje. Entonces ayuda al niño a tener mayor sensibilidad frente al resto y a mejorar su comportamiento, a no decir a su compañerito feo, o tú eres cochino, o tú eres, no sé, no me gustas, ¿no? Porque la maestra dice, y te estás comportando como el patito feo, ¿qué pasa? ¿Cómo tienes que tratar a tu amiguito? Y el niño reflexiona. Miren cuán importante es la literatura en la vida de los niños y de las personas de cualquier edad. Entonces, es importante que los niños tengan la oportunidad de practicar, vivir y transferir los conocimientos y actitudes de compasión que adquieren en los libros a sus vivencias y experiencias diarias. Qué bonitas las maestras de inicial. Las maestras de inicial son las personas más empáticas del mundo, las personas más sensibles del mundo, las personas con mayor servicio, porque tienen que atender a la etapa más difícil del ser humano, de 2 a 5 años. Es la etapa menos comprendida por muchas personas, porque siempre dicen, ¿tienes tanta paciencia? Uy, a ti la paciencia te debe desbordar, porque a mí no me gustan los niños. Y nosotros decimos, pero a mí sí me gusta. Pero no solamente tengo paciencia, sino también yo desarrollo estrategias, las cuales estoy aprendiendo dentro de mi carrera profesional. No es que cualquiera pueda atender a niños de inicial. No es que cualquiera puede sentarse a cantar a 25, 30 niños. Es compleja la situación. Ganarse la atención de un niño es muy compleja. Entonces la maestra no es que tenga solamente paciencia y ternura. Aparte de ello, tiene que manejar muchas estrategias, ser muy dinámica, tener un buen timbre de voz para la lectura, un buen timbre de voz donde el niño no se sienta afectado a que le estén gritando, sienta que le griten. Entonces, miren, chicas, tienen varios ciclos para irse preparando de poco en poco y seguir leyendo muchas literaturas que le ayuden a su desarrollo personal, profesional. ¿Ya? Entonces, además, la literatura nos ayuda al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. ¿Recuerdan cuando les hacía preguntas sobre el Blancanieves? ¿Y qué hubiese pasado si eran 10 enanos? ¿Qué hubiese pasado si no llegaba el príncipe a rescatar a la Blancanieves? ¿Crees tú que hubiese venido no un príncipe, sino su papá? Y si hubiese llegado el papá de Blancanieves a ver a su hija que estaba dentro de la cajita dormida, ¿qué hubiese hecho el papá? Estoy desarrollando el pensamiento crítico del niño. Estoy desarrollando el pensamiento reflexivo del niño, el pensamiento creativo del niño. Si yo no hago esas preguntas y no aprendo a hacer preguntas, no voy a desarrollar el pensamiento del niño. ¿Ya? Entonces la literatura infantil brinda la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico al analizar lo que pasa en la historia y tomar en cuenta varios puntos de vista. También permite a los niños reflexionar acerca de sus sentimientos, actitudes, valores y creencias, preocupaciones, miedos y su forma de relacionarse con las personas que los rodean. Chicas, por ejemplo, hay preguntas como estas. ¿Qué puntos de vista está siendo expresado en la historia que te estoy leyendo? ¿Qué es lo que los autores tienen como intención de comunicar a través de la historia o el cuento que te estoy leyendo? ¿Las voces de quién han sido omitidas o silenciadas dentro de este cuento? Esas son preguntas muy genéricas que las tienen que ustedes adaptar a los niños menores de 6 años. ¿Chicas? Por lo tanto, es muy importante que desarrollen una visión crítica de lo que están leyendo. Esto requiere la adquisición de destrezas de análisis, cuestionamiento y evaluación de la información. Conexiones con otras materias. La literatura infantil ha sido utilizada tradicionalmente en las clases de lectoescritura y artes del lenguaje. Sin embargo, puede ser usada también para aprender ciencias, matemáticas, sociales, arte, música, ya que los libros son una gran herramienta para la enseñanza.
Esto se debe a que la literatura genera interés, curiosidad y permite disfrutar del aprendizaje. Las biografías, libros con ilustraciones, historias de ficción y no ficción estimulan a los niños y adolescentes a aprender de forma significativa, a leer, observar y escuchar información relevante y atractiva. Los conceptos y de todas las materias pueden ser aprendidas de manera más eficiente a través de la literatura infantil. Por ejemplo, hay cuentos infantiles donde se enseñan todas las ciencias de manera fácil y divertida. Por ejemplo, un cuento titulado El astronauta que viajó a la luna. Y dentro de este cuento dice, y viajó a la luna y encontró un sistema planetario. Y en el sistema planetario estaba Venus, Júpiter y Marte. Y él voló y sobrevoló en su nave espacial y llegó a la luna. Y en la luna encontró muchas piedras. Miren, dentro de este desarrollo del cuento, el niño está desarrollando conocimientos científicos. Está reconociendo qué planetas existen y de qué manera pueden llegar a esos planetas, cómo puede ser el viaje. Y está aprendiendo otras ciencias. Dentro de este cuento, el niño puede desarrollar la matemática porque dice, y viajó por el sistema planetario y encontró muchos planetas, pero viajó solo a la luna, es decir, a un lugar. Y eran 3 astronautas los que viajaron. Y está introducido matemáticas. Además, miren, estaban viajando a la luna y llegaron al sistema planetario los 3 astronautas. Los 3 compartían el agua que tenían, la comida que comían, la comida que tenían, con la que tenían que alimentarse. Estaban trabajando personal social. ¿Por qué? Están trabajando el bien común, el compañerismo y otros temas. Entonces, una historia, un cuento, puede englobar a diversas áreas curriculares. Entonces, queda en ustedes la creatividad de poder narrar y escribir. Si fuera presencial, yo les dejara de tarea, escriban un cuento donde se desarrollen 3 áreas curriculares. Voy a ver si me permite hacerlo eso en el foro, no sé, voy a preguntar para que desarrollen esa actividad y así desarrollar en ustedes también el pensamiento creativo. Entonces los libros pueden ser leídos en voz alta por parte de la maestra o toda la clase para generar interés en el tema que se va a estudiar. Las ideas son complejas, pueden ser presentadas de manera más interesante y concreta a través de libros que incluyan ilustraciones. Para niños pequeños, sean adolescentes, hasta sean adultos, siempre es lindo tener un libro con ilustraciones, ¿no? Lo primero que hacemos al abrir un libro es, pasamos todita las hojas, ¡ay! Un dibujo, uy, acá tiene otro, ¿no? Y nos gusta que los libros que leemos tengan ilustraciones, porque cuando vemos tantas letras, decimos, uy, no, sin leerlo, ya nos hemos cansado. Entonces, en el nivel inicial más aún, los niños todavía no leen la parte de las grafías, pero sí leen imágenes. Entonces, qué importante es que nuestros cuentos pues, sean láminas acompañadas de textos escritos. Chicas, eso es todo. Muchísimas gracias. Pero antes de despedirme, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? ¿Para qué les sirve lo que han aprendido el día de hoy? A ver, vamos, lo escribo aquí. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Miss, hemos aprendido sobre la importancia de leerle un cuento y cómo debemos de leerle un cuento pequeño para que él pueda entender, pueda imaginar, pueda crear, ¿no? Muy bien, Wendy, gracias. ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido el día de hoy? Para poder enseñarles a los niños, ¿no? Para que puedan aprender de ellos mismos. Muy bien, Merlinda. ¿Alguien más? ¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido el día de hoy? Para instruir a los... Muy bien, creo que muy bien, muy bien. Nos vemos, cuídense mucho, chicas, porque ahorita ya me van a cortar. Cuídense mucho, chicas. Un abrazo, no se olviden de hacer la lectura, lean por favor, ¿ya? La próxima semana la pregunta del millón va a ser,
¿Qué ha leído usted durante la semana que pasó? Y que sea un resumen breve. Cuídense mucho, un abrazo. Miss Ida, para terminar la clase, recordarle que justo esta clase toca la actividad de foro. El foro me toca, muy bien, entonces voy a mandar de tareita eso que les estaba diciendo. Elaborar un cuento corto de 10 líneas donde se pueda integrar 3 áreas curriculares. Como les enseñé, como les mencioné en el ejemplo anterior, matemática, personal social y ciencia y tecnología. Ya esa va a ser la tarea del foro, voy a mandarles hoy día. Cuídense mucho, un abrazo. Gracias, señorita Dayana, por apoyarnos. Miss. Miss, una pregunta. ¿Eso lo vamos a subir a la plataforma o es para la otra semana para nosotros explicarlo No. en la clase misma? Esa es la tarea, porque creo que me toca para hoy día dejarles un foro. Esa va a ser la tarea. Miss, disculpe, ¿me puede Ya, Miss, repetir muchas gracias. otra vez las áreas curriculares que dijo? Matemática, Sí, personal muchas social gracias. y ciencia y tecnología. Ah, ya, Miss, gracias. Ya, hijita. Entonces les voy a dejar el PPT a la señorita encargada para que les pueda indicar el desarrollo del foro. ¿Ya? Cuídense, un abrazo. Miss, Gracias, es Miss. que no he escuchado bien. Solamente es que Karina. vamos a hacer sí, no he escuchado bien, Miss. Un cuento de 10 Chao, Miss, líneas gracias. donde puedan integrar las 3 áreas curriculares. Matemática, personal social, ciencia y tecnología, Karinita. ¿Está bien, Cari? Miss, solamente un cuento lo vamos a hacer. Un cuento de 10 líneas. De 3 líneas. 10 líneas, 10 líneas. 10 líneas. Ya, Miss, Sí, sí. gracias. Ya, cuídense, un abrazo, un abrazo. Ya, Miss.